hemos hecho unos cambios en los cuales él ha quedado mejor que incluso un 2022. La primera transformación de este BMW Serie 5. Miren qué belleza. El sonido que yo andaba buscando, ¿verdad que sí? Bueno, señores, llegamos por fin al día de entrega del BMW. Bueno, mi gente, así recibimos la primera transformación de este BMW Serie 5. Así que fíjense que este vehículo tiene un pequeño choque. Como ya saben, los clientes están aprovechando su choque para transformar. Un choque como este, señores, aunque es muy sencillo, aquí se van unos cientos de miles de pesos, porque en este país no hay piezas de este carro, hay que pedirlas, hay que esperar mucho tiempo para que lleguen. Pero ¿qué tal si lo transformamos a la versión 2022? Aquí en Nox RD tenemos todas las piezas de este vehículo para que salga transformado 2022, y eso es lo que vamos a hacer con este. Así que no hay nada que esperar, mañana mismo empezamos a trabajar y vamos a sacar este proyecto 2022. Afortunadamente, señores, el choque de este vehículo fue un choque de poca profundidad, fue un choque solamente estético. Como pueden ver, no afectó frentil ni ninguna parte mecánica, solamente fue una parte estética. Toda esta parte viene en el kit de transformación. Vienen las luces nuevas del 2022, viene este bonete, vienen los guardalodos, el bumper completo con todo y parrilla, inclusive con algunas piezas internas como bases de pantalla y algunos soportes de adentro. De manera que este vehículo no necesitará ninguna pieza adicional. Todo lo que se ha dañado viene en el kit incluido. Nosotros adicionalmente vamos a estar quitando lo que son estos cromados de acá para que esto quede negro. Recuerden que la transformación es para la versión M 2022, no queremos nada cromado. Esto también lo vamos a quitar. En el techo le vamos a dar una pintura negra, un negro especial que simula lo que es un techo panorámico. Va a quedar bien chulo. Vamos a colocar unos aros 20 para que tenga mayor lucidez. Aquí en la parte trasera el kit viene con las luces 2022, el bumper viene con una moflería de doble salida, de manera que estaremos haciendo un trabajo ahí también para la segunda salida, porque este vehículo solamente trae uno. Venimos con un spoiler también bien chulo para que quede un aspecto más deportivo. Así que yo espero que ustedes se lo estén imaginando tanto como nosotros. Nosotros estamos ansiosos por ver este proyecto, cómo va a quedar. Sigan pendientes a las redes de Nox RD. Nos encontramos aquí en el área de almacén. Ahora vamos a una parte importante de este proceso. Vamos a mostrarle las piezas que trae el kit de BMW, así que acompáñenme. Aquí la tenemos ya preparadas. Vamos a comenzar por una de las piezas más importantes de este kit, que son las pantallas delanteras o los faroles delanteros. Aquí la tenemos, señores. Miren qué belleza son estas luces. Qué cosa más linda, señores. Estas luces vienen con una calidad 1A similares a la original. Traen un transformador por aquí. Todo es integrado LED y todo es plug and play. Aquí para el F10 del 2010 hasta el 2015. Así que no tendremos que hacer ninguna conexión, no tendremos que adaptar nada. Solo conectar y probar. Bueno, ahora vamos a chequear algunas de los accesorios que vienen en la caja grande del body kit. Recuerden que este kit también trae guardalodos, bonete y otras cosas, pero vamos por ahora a verificar lo que viene en esta caja. Aquí tenemos lo que parece ser las luces traseras. Efectivamente, ahí están las luces traseras, señores, con este diseño de la 2022. Miren cómo trae esta parte. Muchos de ustedes dirán que
que es raro porque el 2022 el baúl es más largo, más amplio. Lo que se hizo fue, se diseñaron estas luces con un tamaño un poquito más corto para que caiga en el baúl original del BMW F10 y no tener que cambiar el baúl para que no salga más costosa la transformación. Estas luces también son plug and play, no hay que adaptar nada, solo una conexión y una combinación de la instalación. Lo siguiente que vamos a ver es esta caja que trae la parrilla. Este es uno de los elementos que le da ese toque agresivo al vehículo. Wow, miren qué parrilla. Ya se la pueden imaginar cuando esté instalada en el vehículo, señores. Esto es una chulería. Bueno, aquí tenemos otra caja con accesorios. Estos son las rejillas del bumper. Aquí tenemos hasta el cable del bonete, portaplaca delantero, otra rejilla del bumper, la rejilla inferior. Señores, este kit viene bastante completo. Ahí debajo están los bumpers delantero y trasero. Otras piezas de instalación. Estas son piezas que se colocan en la parte interna del vehículo. Esto es lo que garantiza que la caída sea perfecta. Bueno, y esto que ven aquí es el lift delantero, que es algo adicional que viene en este kit para darle un toque más deportivo. Seguimos. Señores, vamos avanzando ya con el... Qué bien, qué bien. Oye, hermano, ¿tú te acuerdas del proyecto del BMW? Ajá, claro que sí. Lo tengo listo para mofería. ¿Tú crees que puede pasar para que te lo lleve? Bueno, yo puedo pasar de una vez. Yo estoy cerca porque voy saliendo del gimnasio, pero dale, yo puedo para allá. En un par de minutos llego. Ah, perfecto, perfecto. Pues está bien, yo te espero. Nítido, papá. Nos vemos en un par de minutos. Perfecto, está bien. Saludos. Pues, muchachos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Iván. Caballero. Dímelo, hermano mío. Cuéntame, ¿todo bien? Tranquilo, papá. Dímelo. ¿Y la máquina? La máquina está ahí. ¿La veía afuera ahora? Vamos para allá. Nada, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Dale, ya. Quita, hermano. Ey, eso está quedando clean. Normal. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Sabe que él trae, damos una sola salida. Ok, solamente de este lado la trae. Exacto, la trae de este lado. Ya. Ok. No, perfecto. Nada, le hacemos la doble salida. Vamos a esto y las boquillas, ¿las tienes ahí? Está ahí todo. Todo está ahí. Sería bueno que tú la veas, pero lo mío tú sabes que más es resultado. Ustedes son los duros en esto. No, maestro. Nada, todo Nada. te lo dejo en manos tuyas, tú sabes. Nada. Hermano. Tú sabes, RD From Matter, siempre dando lo mejor de nosotros. Lo más duro. Ya. Señor, ¿ya llegó Alexis? Ah, perfecto. A ver. Dime, hermano. Hey, papá, ¿todo bien? Me avisaron que llegaste ahí. Sí. Mira, ya está Cuéntame. listo ya. Misión ¿Cómo fue el cumplida. trabajo? Cuéntame. No, excelente. Tú sabes que este carro trae una sola salida de fábrica, desde allá adelante hasta aquí atrás, porque es un vehículo turbo y es de 4 cilindros. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí en el centro colocamos una G-Pipe y como viene de 3 pulgadas, dividimos a 2,5 pulgadas de ambos lados y eso quedó, oye, excelente. Cuadramos todo, sus boquillas donde van y realmente hace su función. Oh, perfecto. ¿Puedes prender para yo escuchar Claro que sí. un poquito, por favor? Vamos allá.
No, excelente. El sonido que yo andaba buscando, verdad que sí, no algo muy agresivo, sino algo limpio. ¿Entiendes? Sí. Que suena un poquito. Que siento que cae con este vehículo. No, excelente. Y el sonido es sutil. Dentro de la cabina tú no oyes nada. El sonido se concentra solamente fuera del vehículo. Perfecto. No, gracias, hermano. No, hermano. Ustedes son los duros. Ya tú sabes. Buenos días, mi gente. Nos encontramos en Deluxe Auto Service, donde acabamos de recibir este BMW 520i de nuestra gente de NOC RD, donde le vamos a dar el servicio de alineación, balanceo y monturas de aro. Aquí nos encontramos con la montura del neumático. Señores, aquí estamos trabajando con el BMW. Ahora estamos trabajando el interior, tanto como lleva cambio de radio, guía, entre otros accesorios que estamos también cambiando. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta después de un tiempo aquí, porque este es un clima caliente, lo cual esto traía piezas que era para un clima frío o una temperatura fría, y nos dimos cuenta aquí observando que cada vez en el manubrio o en el mismo máster, cuando cerrábamos, abríamos la puerta, nos dábamos cuenta, nos quedábamos con el material en la mano. Bien, nos quedábamos como en el material en la mano. Entonces esto quedaba horrible, feísimo. Entonces ahí es donde tomamos la decisión con nuestros fabricantes, preguntarles si tenían estos máster disponibles, lo cual que sí, nos llegó tanto máster como rejilla, no llegó disponible. Entonces este viene siendo plástico, lo que este viene teniendo es una pintura como máster. Este trae un revertido como de goma, lo cual esa goma, la temperatura aquí no aguanta y se va derritiendo poco a poco. No lo hace inmediato, sino en transcurso de un mes, 2 meses, 3 meses, se va derritiendo. Pero con este ya nosotros solucionamos el problema. Bueno, señores, vamos a trabajar con el interior del BM. Ya me informaron que llegaron las piezas del interior. Quiero que me acompañen a recibirlas. Vamos a ver lo que nos llegó. Vamos a comenzar con esta. Esto que está aquí es la pantalla del aire digital. Todo este panel del aire que lleva ahí abajo, el BMW Serie 5, lo vamos a cambiar a uno digital, señores. Miren, miren qué chulería. Ay, 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 ay. Ya ustedes se van imaginando cómo va a quedar ese interior. Todo lo que controla el aire viene digital y viene con algunos botones aquí debajo. Entonces, vamos a seguir con lo otro. Aquí tenemos el radio. Ustedes saben que el BMW moderno utiliza un radio mucho más grande. Mírenlo ahí, señores. Ahí. Imagínense ese carro que trae una pantallita pequeñita escondida ahí detrás. Ahora le vamos a colocar esta pantallota ahí arriba, como lo trae el 2022. Seguimos aquí con el millero digital. El millero digital, señores. Este carro, siéndole sincero, el millero se ve bastante antiguo, bastante obsoleto. Pero ya con esto, eso va a quedar resuelto. Así que no esperemos más, vamos de una vez a instalar esto para ver cómo queda. Dale.
Señores, me informan que acaba de llegar el guía del BMW por fin. Llegó el guía con la bolsa de aire, el guía tipo M, así que vamos a enseñárselo. Aquí lo tenemos. Miren qué cosa más linda, señores. Miren eso. Miren cómo viene con el logotipo M aquí abajo, el emblema de BMW, la bolsa de aire completa y funcional, todos los botones del guía. Este volante tiene una terminación, señores, de calidad de primera. Los botones de acá de los cambios, así que no esperamos más y vamos a instalarlo. Bueno, señores, llegamos por fin al día de entrega del BMW. Señores, el carro está listo, totalmente transformado 2022. Yo no voy a hablar mucho, yo quiero que ustedes vean el resultado de esta magnífica transformación. Así es que nada, en 3, 2, 1, arrancamos. Wow, señores, qué emoción ver este proyecto terminado. Ustedes no se imaginan la emoción que yo tengo ahora mismo. Ver toda esta terminación, miren esa parrilla, qué elegancia tiene, el lip de abajo queda perfectamente. Las luces con el detalle azul que la trae así. Nosotros también le colocamos ese detallito que se ve por ahí detrás. Son unas barras estabilizadoras que trae de soporte del radiador. Se la pintamos en ese azul que va a combinar con el logotipo de BMW y con las pantallas que traen esta partecita azul aquí arriba. Señores, este kit cae de maravilla. Aquí en los lados colocamos estos aros 20 que son un diseño del BMW M también. Tienen su loguito aquí de M en la esquina. Y una de las partes que más me gustó de esta transformación es esta insignia que trae aquí en el guardalodo. Trae esa insignia que dice M Performance, enciende amarillo conjuntamente con la direccional. Y este es uno de los detalles más bonitos que trae esta transformación. Ahora vamos para la parte trasera. Aquí en la parte trasera, señores, tenemos esta combinación de negro, lo que le llaman el negro piano o negro con brillo. Este difusor de atrás viene así pintado en ese color, combinado con el spoiler, y las luces traen esta pintura de fábrica que viene en todo el borde así negro con brillo. Esta es una de las partes más emblemáticas que trae la versión M de este BMW Serie 5. El techo es otro de los detalles que debemos resaltar. Como este no trae techo panorámico, lo que hicimos es que le colocamos una pintura en un negro especial que da la simulación de un espejo. Entonces se ve como si tuviera un techo panorámico, aunque realmente no lo tiene. Y ahora llegó el momento de que hablemos del interior. Señores, en este interior hemos hecho unos cambios en los cuales él ha quedado mejor que incluso un 2022. Acompáñenme. Bueno, vamos a hablar, señores, de los cambios del interior. Señores, este guía, vamos a comenzar por aquí. Este guía se siente espectacular. Los botones, todos funcionan perfectamente con este radio que le hemos colocado. Se siente de una calidad óptima y esta forma que tiene la bolsa de aire le da un aspecto deportivo bastante moderno. El radio, señores, hemos colocado ese radio que tiene aproximadamente 13 pulgadas, muy similar al que trae el BMW 2022, Full HD. Podemos reproducir videos, YouTube, aplicaciones, Apple CarPlay, Android CarPlay y todo lo que se busca en un radio moderno. La pantalla del aire digital. Esto es una innovación, señores. Esta pantalla acá tiene todos los botones para controlar el aire, cómo funciona de fábrica, pero trae una pantalla que le da un aspecto más moderno al interior. En estos botones de acá podemos seguir controlando el aire. Como pueden ver, todas las configuraciones siguen funcionando de manera normal. Y señores, por último, vamos a hablar del millero. Este sí es una de las cosas que más me gustó de este interior. Colocamos ese millero digital. Ustedes saben que el millero que este carro trae se ve obsoleto, hay que decir la verdad. Se ve muy obsoleto, pero con este nuevo millero ya ha quedado con un toque muy moderno. Espero que a ustedes también les guste.
Señores, y este video no puede terminar sin nosotros darle una vueltica al BM. Vamos a ver cómo se siente y cómo se ve corriendo ya en la avenida. Bueno, señores, la verdad es que este BMW, señores, tiene un manejo, señores, confortable. Se siente muy bien manejarlo. Este guía es otra cosa. Hasta el material en el que viene el guía permite como un agarre más firme de las manos. No resbala. Los botones funcionan perfectamente y se sienten bastante bien. Los cambios aquí detrás, miren cómo quedó. Y el millero, ni hablar del millero. Miren qué chulería tenemos aquí, qué experiencia al manejar este BMW. Este es el Serie 5. Usted, el que conoce este carro, sabe que cuando se habla de confort y de espacio, comodidad, este carro lo tiene todo. La pantalla, fíjense cómo se ven los videos en alta definición, no molesta para nada en el manejo, no sobresale tanto. Y la pantalla del aire también, que se ve bastante bonita. Así que cuénteme qué le pareció esta experiencia de manejo en el BMW.